En los puertos de Santa Bárbara, en el oeste de Cartagena, se encuentra el Museo Etnográfico del Campo de Cartagena. En este espacio nos encontramos con Claudio Cañabate, presidente de la Asociación de Vecinos de los Puertos de Santa Bárbara de Abajo y albacea principal de este museo etnográfico. Este museo es un registro de la memoria de las personas que han habitado el rural cartagenero, especialmente de las que han habitado el oeste de Cartagena. Claudio, nuestro protagonista, hace memoria para recordar cómo era el oeste de Cartagena. Nací el 5 del 6 del 1955 y nací aquí en Los Cañabates y ahí me he criado y ahí continúo, y felizmente. Mis padres se llamaban Manuel y Josefa. Mi padre, origen de aquí, de la zona, Los Cañabates concretamente, Puerto de Santa Bárbara. Mi madre del campo de Fuente Álamo, de Campo Nula. Toda esta zona es de secano. Pero es cierto que llovía bastante más que llueve ahora. Entonces, ¿qué trabajos se hacían aquí en el campo? Pues aquí los árboles principalmente era el almendro, era el árbol que más, y esas fincas que estaban llenas de árboles de almendro, pues eran las familias que más pudientes y que mejor y más fácil económicamente lo tenían, ¿no? Entonces, también se hacían las siembras, principalmente en su momento, principalmente de pésoles, y de cereales, pues también la cebada, el trigo, era lo que principalmente se daba aquí, que yo recuerdo, era muy pequeño y recuerdo estas faenas. Yo recuerdo, siendo muy pequeño, haberme subido en el trillo con las bestias, las mulas, los burros, y haber colaborado en la labor de la trilla, que es el procedimiento para separar el grano de la paja. En muy pocos kilómetros cuadrados, igual había 20 norias. Entonces, estas casas que tenían esta pequeña noria de sangre, la noria es el procedimiento por el que se eleva de las venas de la tierra el agua a la superficie. Y bueno, estas norias daban la oportunidad a estas familias de tener esa pequeña huerta donde ahí ya se criaban las hortalizas, en fin, de todo, de productos que ya necesitaban el regadío, ¿no? Y se daba mucho entonces el trueque. El dinero no se movía demasiado en aquellos momentos. La alimentación familiar era en cada momento lo que se producía, y las cosas no se producían como ahora en cualquier momento. Los tomates tenían su temporada y cada cosa tenía su temporada, y entonces esto de matar un pavo, comer carne de pavo y tal, pues si tenía suerte para la Navidad, pues igual llegaba. Matar el cerdo por las Navidades, pues también era casi todas las familias o tal, pues lo podían hacer. Y ya digo, cada cosa la carne no siempre era posible. Yo recuerdo el chocolate Lloret. En aquellos tiempos de tanta escasez, pues claro, cuando se podía permitir comprar el chocolate, pues bueno, era algo que nos llamaba mucho la atención. La electricidad aquí a la zona llegó en el año 64.
que fue de las primeras cosas que llegó la electricidad. Después llegó el agua corriente, unos años después, no recuerdo ya cuántos años después, y ya bastante más después llegó el teléfono. La primera televisión aquí en la zona llegó a lo que era el círculo instructivo, 200 metros más abajo, que era donde entonces estaba una asociación que se llamaba Círculo Instructivo, seguido 200 metros más abajo, y ahí llegó la primera televisión, en blanco y negro, por supuesto, me parece que era un Vanguard, y aquella televisión, pues los críos a veces, todo era algo muy novedoso, cuando salíamos del colegio, igual hay una corrida de toros, y veníamos aquí a ver la corrida de toros, que era principalmente lo que más llamaba la atención, la primera cadena, la única cadena que había. La película aquella que la echaban los domingos de Bonanza, el padre y los hijos, las noches del sábado, Reina por un día, Viaje al fondo del mar. Sí me acuerdo de, siendo crío, aquí en Cuesta Blanca, haber visto en el cine que había en Cuesta Blanca, que desapareció mucho antes que el de Las Palas, haber visto estas películas en una inauguración que hubo, una película que era La boda era a las 12 y otra era Hércules contra los hijos del sol. El colegio y los juegos infantiles siempre estuvieron supeditados a las necesidades familiares. Recuerdo en aquellos años, el 62, el 63, que en el colegio el maestro te permitía, a los niños les permitía, para ayudarle a los padres a recoger los pésoles negrés, 10 ausencias, 10 días sin ir al colegio para ayudar a los padres a la acogida de los pésoles negrés. Para los pésoles cuarentenos, solo 5 días. El colegio era de 9 a 12 por la mañana y de 3 a 5 por la tarde. Los sábados solo por la mañana. Recuerdo ahora que en los sábados había que rezar el rosario. Y recuerdo también en mis primeros años que tuve que cantar el Cara al Sol en el colegio. Sí, canto del Cara al Sol. Teníamos en la ermita el colegio de niños y colegio de niñas. El colegio de niños, yo creo que éramos algunos más, de unos 30 niños aproximadamente en el colegio aquí de la ermita de los Puertos de Santa Bárbara. Y las niñas, pues, quiero recordar, algunas 20 o 25 niñas eran las que asistían al colegio. Bueno, pues empezábamos con la cartilla en el colegio y pasábamos al parvulito, y ya después del parvulito, primer grado, segundo grado y tercer grado. Y en mi caso concreto, yo terminé en este colegio a los 14 años y entonces era el certificado de escolaridad, lo que aquí te daban. Y se puede decir que yo cerré los colegios de la zona rural, que sería en el año 69, si no recuerdo mal, 68, 69, todos los colegios de aquí de la zona rural, ese año cerraron. Al curso siguiente ya se centralizó todo en el Colegio Azorín de Molinos Marfagones. Lo que más nos gustaba era a ver si existía la posibilidad de reunir lo suficiente para jugar al fútbol. Era, claro, el fútbol 2 no pueden jugar, tiene que los mismos vecinos de la misma barriada, por lo menos, cuanto más aliciente tiene echarle partido de fútbol. Yo creo que era lo más destacable, el fútbol.
lo que es la peonza, el chinchimonete. El fútbol no se jugaba en campos de césped artificial. Siempre había algún legión más o menos grande y ahí a veces teníamos que, la pelota había que improvisarla con trapos. La portería eran 2 piedras, sin más. A España no llegó Mr. Marshall. Años más tarde llegaría Eisenhower. Con el plan de ayuda estadounidense llegó la leche en polvo a los colegios. Recuerdo que el azúcar nos lo llevábamos de casa. Recuerdo que sí, compraban esos terrones de azúcar que se vendían y el vasito de plástico y tal, eso lo llevábamos de casa y en el colegio se tenía el hornillo y la leche en polvo. Esto fue en los primeros años siendo más los primeros años cuando yo era de los niños más pequeños que había en el colegio en ese momento. Claudio continúa sus estudios cursando formación profesional en la Escuela de Maestría de Cartagena. A maestría, a las 6 de la tarde cogía un autobús que bajaba y mi padre a las 10:30 de la noche, todas las noches, cogía el camionillo o la furgoneta para ir a recogernos. Un gran esfuerzo por su parte, porque mi padre tenía mucho interés en que hiciéramos una profesión. ¿Cuál fue la base de la economía familiar? La venta ambulante que hacía mi padre era la compra de cerdos, de cochinos, como le llamamos. En este caso eran cochinos pequeños, los mamones, que los compraba por el campo de Lorca, Puerto Lumbrera, la zona de Almería, Vera, y luego pues en todo el campo de Cartagena, pues en esta zona los vendía en los mercados que se hacían. En las familias entonces compraban un cerdo, 2 cerdos, para engordar, para la matanza que se hacía cada año. Y de esta manera, pues era, de ahí dependía un poco la subsistencia de la familia, ¿no? Tendría yo 5 o 6 años, mi padre compró una ternera. Esta ternera pues se fue criando en la casa y se hizo una vaca y bueno, pues crió. Y por ahí empezó la historia nuestra de la vaquería y de los animales. Se centraba casi exclusivamente en lo que era la vaca, el vacuno. En esta zona concretamente, vaquerías no había muchas en la zona, más bien eran rebaños de cabras, lo que más se daba en esta zona. Entonces lo que era una vaquería, pues había muy pocas. La nuestra era una de ellas y ya conforme nosotros, los hermanos, íbamos siendo algo mayores, ¿no? Y pues ya íbamos apoyándonos y dedicándonos un poco, que estuvimos unos años. Yo recuerdo que hasta los 30 años, en mi caso, que yo era el mayor, y estuvimos con el tema de la vaquería. Juntamos un rebaño de un 70-80 entre vacas y terneros, de 70-80 vacas, y nosotros mismos ambulantemente en Cartagena hacíamos el reparto de la producción de la leche, engordábamos los terneros, se engordaban también, y como digo, hasta tener yo 30 años, que estamos hablando del 85-86, estuvimos dedicados exclusivamente a la lechería. Se llevaban los bidones grandes de aluminio y luego las lecheras pequeñas y se iba haciendo el reparto ya directamente a las viviendas, a los pisos. Ya pues para cada persona pues era una clientela que tenía más o menos fija y cada día
domingos y fiestas de guardar incluidos, se hacía este reparto directamente al consumidor, que realmente ahí es donde estaba el beneficio de este pequeño negocio, ¿no? El tema de la venta ambulante, y esto ya había que o hacerlo a otro nivel o dejarlo. Estuvimos estudiando el tema y decidimos dejarlo y dedicarnos a otra cosa. La vida laboral de Claudio da un giro a mediados de los años 80. En el 86 compramos una licencia, la autorización para poder manejar un taxi, y en el 87 compramos otra. Y entonces ya cada uno, Juan y yo, pues estuvimos en el taxi por 10 o 12 años, Juan hasta el 96 o 97, que ya se presentó a las oposiciones y ya pasó a la administración regional de conductor, y yo 3 años después también empecé también en la administración regional. Hasta la jubilación he estado en 3 sitios. Bueno, pues desde el 99, desde el verano del 99 hasta el 2005, estuve en el Centro Regional de Modonación. Estuve pues, un año aproximadamente en el Parque Móvil Regional, y entonces ahí consolidé la plaza, y ya la plaza consolidada la cogí en el Hospital de los Arcos. Siempre todo esto ha sido como conductor. En el Hospital de los Arcos estuve un año y pedí traslado al 061, a la UM13, que estaba en ese momento en el Hospital Naval de Cartagena. Y 13 años después, en el 2020, me he jubilado en la UM13, en Cartagena. La ganadería copaba la agenda de Claudio. La etapa de lo que es el mocerío, nosotros, en mi caso, mi hermano, el que es 2 años menor que yo, mi hermano Juan, el otro hermano ya tiene 7 años menor, y este ya vivió las cosas de otra forma, bien distinta, ¿no? Pero Juan y yo estuvimos muy unidos siempre, y nuestra juventud fue muy, digamos, esclava, en el sentido de que era cuando teníamos el tema de la vaquería, y eso es lo más esclavo que puede haber, porque el cuidar de las vacas no es lo mismo que un rebaño de cabras. Las cabras las ordeñan una vez al día, las vacas había que ordeñarlas 2 veces y era muy esclavo, y entonces la juventud nuestra pues, teníamos muy poco tiempo libre. Esta circunstancia no impide a Claudio recordar la escena musical del momento. Estamos hablando del año 73, pues un grupo de ellos era época 70, 5 o 6, la música la hacían ellos, con su guitarra, con el bajo, con tal, 5 o 6, y eran los que animaban las verbenas para el baile. En esos mismos momentos y en esos mismos años, entonces estaba pegando en Cartagena muy fuerte, la Dama de Oro. Y en verano el Copo, que era una terraza grande, de un patio muy grande de verano, que lo explotaba la misma empresa, el Copo en Cartagena. Y bueno, ahí traían grupos musicales también, pero bueno, traían orquestas para el baile, y cada día la Dama de Oro traía 2 orquestas, los Brujos del Jazz y los Rumisán, muchos años estuvieron en la Dama de Oro, los módulos, Fórmula Quinta, Camilo VI, no recuerdo si también, sí, seguro que vendría Nino Bravo. Los mejores artistas de la época pasaron todos por la Dama de Oro. Con el tiempo, llegarán a la vida de Claudio, Concha, Manuel y María José. Tenía 18 años recién cumplidos, en el verano del 73, en la fiesta de Las Palas. Mi mujer es de Las Palas. Y ahí, en ese momento, fue cuando... Y a partir de ahí, pues ya
hasta el año 83, que fue cuando nos casamos. Nos casamos el 30 de enero del 83 y mi hijo nació el 11 de diciembre del 83. Y mi hija nació ya en el 87, el 8 de diciembre del 87. En el año 1998, Claudio es propuesto como presidente de la Asociación de Vecinos Los Puertos de Santa Bárbara de Abajo. Es cierto, y así tengo que reconocerlo, que la Asociación de Mujeres ya llevaba la trayectoria más larga, en el sentido ya y en un primer momento fueron ellas las principales artífices de que este proyecto del museo saliera adelante. A través de los fondos europeos Leader Plus se hizo lo que es el edificio, y luego los vecinos, todos los vecinos de la zona. Cuando hablo de la zona hablo de más cerca y de más lejos, pues llenaron esto con 1.500 elementos que eran los que este museo en su principio estaban aquí expuestos. A partir del 2012, pues, pidiendo a la administración, también a través de Campoder, con los fondos europeos, la ampliación de este museo, la musealización, y bueno, no fue nada fácil ni rápido, pero se consiguió. Y bueno, en el 2019, ya en el 2017, 2018, se hizo inventariado y catalogación de todos los elementos que aquí hay expuestos y los que no están expuestos hoy porque están en el almacén, porque no se han considerado que era necesario en este primer momento de que estén expuestos por los profesionales que han hecho la musealización. Y bueno, se inauguró en el 2020 y estamos muy satisfechos porque no tiene nada que ver con el museo que los vecinos, pues bueno, aquí habíamos colocado las cosas y todo muy bien para aquel momento y tal, pero que exigía esto, y estamos muy satisfechos de lo que se ha hecho y bueno, más satisfecho aún cuando escuchamos a los profesionales que de verdad saben de qué va esto, cuando vienen por allí y respiran, ¿no?, sobre lo que aquí hay. Una pieza del museo está ligada a la historia familiar de Claudio. La pieza concretamente es el arca, que está grabado en el tallado, las iniciales de la GC de Claudio Cañabate, y que ha ido pasando de generación en generación hasta que ha llegado a mí, porque soy el descendiente Claudio Cañabate, y esta que tenemos aquí en el museo. Este es Claudio Cañabate, persona afable, conciliadora y, ante todo, un gran anfitrión. Claudio nos ofrece un relato que es fiel registro de la memoria del oeste de Cartagena. Es Claudio, un hombre con una historia digna de ser contada, un hombre memorable, Murcia rural.